Recomendaciones de actividades que están dentro de la agenda cultural para la ciudad de Buenos Aires. Comenzó la Bienal de Performance, con diferentes etapas que problematizan justamente el rol del artista y recuperan consignas de humanismo y cooperativismo. La quinta edición de la Bienal de Performance, que está organizada por la Fundación Babilonia para las Artes, la Ciencia y la Cultura, anunció su programación que arrancó el día de ayer, 30 de noviembre, y va a seguir hasta el 16 de marzo de 2024 con entrada completamente gratuita. Los proyectos parten un poco como de la iniciativa de pensar a los artistas como actores sociales y también en indagar sobre distintas formas de resistencia cultural para recuperar ciertas consignas del humanismo y del cooperativismo que se ven un poco en peligro de extinción. De esta manera como que se incentiva a imaginar formas alternativas de futuro. Y para esto fueron seleccionados los trabajos artísticos de Ian Kornefeld, Linda Linda, Fabián Gandini y Guido Ignati, que obtuvo una mención especial. En la Bienal de Performance, cuyo objetivo, digamos, es celebrar y visibilizar el arte de la performance, está impulsado por la premisa de explorar y confrontar nuevos modelos y metodologías de curación, promoción y producción en la práctica de la performance, y se mueven y potencian como una maquinaria, digamos, de creación y reflexión en movimiento. Y esta Bienal de Performance invitó a los artistas, en tanto actores sociales, ¿no?, a pensar formas de resistencia cultural que recuperen ciertas consignas de justamente el humanismo. Así que se pueden ir a ver estas obras en distintos espacios. Pueden encontrar toda la programación y a qué lugares, digamos, tienen que dirigirse en la página bienalbp.org. Muy bien, regresamos al noticiero y ya lo veo del otro lado con una infografía de fondo. No va a ser mucha sorpresa entonces de lo que vamos a hablar a continuación, porque ya lo puedo visualizar ustedes si están viendo Twitch, Facebook, YouTube, cualquiera de las plataformas, incluso en la página de .0.me/TV, van a poder ver al señor Alejandro Nava, quien se encarga semana a semana de hablar de la economía de a pie. Y en este caso, si pasamos a una pantalla completa, van a ver el título de su presentación, señorito Alejandro, que se denomina... Esta palabra que está de moda, aquí está en inglés, stagflation, pero hemos conocido hace poco más de 48 horas el término en castellano, estanflación. Y fue de boca del propio Javier Milei, presidente electo de la Argentina, que habló acerca de que la economía argentina se dirigía hacia una estanflación, dando a entender que las medidas que el gobierno adoptará a partir del día 11 de diciembre provocarán esta situación de la economía. Básicamente se puede resumir la estanflación como el estancamiento con inflación, es decir, caída del crecimiento económico y de la demanda y aumento de la inflación y el desempleo. Nosotros un poco el fin de semana pasado, el viernes pasado, estuvimos hablando respecto de qué vislumbrábamos si ocurría un escenario en el que había desempleo, ¿no? Caída de los ingresos. Y no llegamos a mencionar la estanflación como, no recuerdo si lo hemos mencionado como un fenómeno que podía darse en la economía. No se Pero, había citado. ¿cómo? No se había citado el término y no se había puesto mucho menos en agenda. No. Es un término que eh, se pone en agenda a partir de las declaraciones del candidato electo y que dan una idea de cuáles van a ser, si bien desconocemos efectivamente cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, podemos tener indicios de hacia dónde se encamina la economía y es hacia esta situación
económica. También hemos conocido en el día de ayer declaraciones de Diana Mondino, futura canciller de la República Argentina, que en reunión con los industriales mencionó esta situación de, bueno, caída de la actividad industrial, caída de la producción, caída de la importación de bienes necesarios para la producción y por lo tanto no crecimiento de la economía, y hasta deslizó una expresión que entiendo es un poco irresponsable porque abrió alertas en donde no había y sobre un tema del que no se estaba tratando, que es la escasez energética. Sí, que es algo que ¿Sí? todos los veranos en la Argentina se vuelve un problema, la falta de inversión en infraestructura, las compañías que no responden a la creciente demanda, obviamente con el calor, y bueno, estamos en época de calentamiento global también con las altísimas temperaturas y cada año peores, los aires acondicionados no dan abasto, bueno, y empieza a haber cortes de luz, cortes de servicio energético. Sí, pero a ver, creo que las declaraciones de Diana Mondino estaban dirigidas a un público y a un consumo de energía que no es el de los particulares. O sea, el tema de los problemas en la red de tendido eléctrico mm, para los usuarios finales, como son los que habitan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, es un problema. Hasta se habló de, bueno, de revocar la concesión. Finalmente eso no ocurrió, hubo una semi-intervención. Siempre se está amenazando con o especulando con la salida de una de las terminales o una de las distribuidoras de energía, Edenor. Eh, Edesur aparentemente está en la misma situación, pero no es tan abierta la salida. Pero recordemos el verano pasado, Edenor, las largas manifestaciones en barrios, en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el faltante de electricidad Sí, es una constante de todos en los las veranos. En la viviendas. ciudad autónoma de Buenos Aires es una constante de todos los veranos. Sí, y sobre todo en los barrios en donde se encuentra esta distribuidora que menciono, Edenor, en donde incluso la desinversión se había hecho tan patente que no existían cuadrillas para atender los reclamos de los usuarios. Ustedes recuerdan las largas protestas en las oficinas de esa concesionaria y la manifestación de los propios empleados que decían: tenemos dos, tres cuadrillas, lo cual es insuficiente para atender la demanda de los usuarios. Bueno, en esta época del año, hablar de faltante de energía, la verdad es que prende todas las alarmas. Y lo que no cayó, como muestra el gráfico de esta inflación, es la demanda de generadores eléctricos. Bien, hay que citar las declaraciones porque hablábamos del tema, no habíamos citado justamente a Diana Mondino, anunciada ya que va a ser la próxima canciller de la República Argentina, es que advirtió que vayan comprando generadores eléctricos quienes no los tengan porque no va a haber para todos. Sí, no va a haber para todo. Eso lo dijo, vuelvo a reiterar, ante un auditorio de industriales. En la Sí, vigésimo novena no estaba conferencia de dirigiéndose la al Unión público Industrial Argentina. consumidor final, pero bien sabemos que este, la demanda también, o el servicio que se brinda a los consumidores finales, está íntimamente relacionado con la demanda que se les entrega a los grandes consumidores de energía, como son los industriales o las industrias. Pero vamos a, vamos a hablar un poquitito de este fenómeno de la estanflación y de cómo piensan resolver algunas medidas que tienen que ver con la inflación. Sinceramente, también se instaló en agenda el problema de las LELIQs.
letras de liquidez. Recordemos, las letras de liquidez son instrumentos del Banco Central para colocar deuda fundamentalmente en el circuito o en el sistema financiero. No es para el consumo de particulares o de ahorristas institucionales, sino para ahorristas, mejor dicho, para tomadores de deuda bancarios del sistema financiero. Y está íntimamente relacionado con los plazos fijos, ¿sí? Es la contracara un poco de las colocaciones de pasivos de las entidades bancarias a interés. Según Javier Milei, esto es una bomba de tiempo en la que radica mayormente el problema de la inflación actual. Hemos hablado muchas veces acerca de la importancia de la tasa de interés como alerta de lo que va a ser la inflación futura. Pero en particular, lo que para Javier Milei es el origen de la inflación en la República Argentina es esta colocación de deuda por parte del Banco Central en LELIQs que tienen tasas exorbitantes y que son un poco la emisión en forma indirecta de la que se habla cuando se dice que el Banco Central está constantemente emitiendo pesos en la economía. Aparentemente, solucionando el conflicto de las LELIQs, se tendería a bajar la inflación, y es por eso que, contrariamente a lo que hacían prever los indicios de quién podía llegar a ser el ministro de Economía futuro, Javier Milei opta por el actual ministro Caputo, o el que va a ser ministro de Economía, Toto Caputo, el Messi de las finanzas, porque sería quien podría colocar esta deuda del Banco Central en LELIQs en otros instrumentos de deuda para eliminar esos instrumentos de deuda. Sinceramente, muchos analistas económicos ya están haciendo predicciones y están haciendo una evaluación o un análisis de si es correcto culpar a estos instrumentos, a estas LELIQs, a estas letras de liquidez, como las causantes de la inflación. La biblioteca está dividida, pero te diría que, contrariamente a lo que uno piensa, se inclinan más por pensar que no es el problema de la inflación estos pasivos que tiene el Banco Central. Y básicamente porque la probabilidad de que los bancos demanden los pesos en forma inmediata y no renueven esta deuda que van renovando cada 28 días aproximadamente, todos los meses, las entidades financieras, la probabilidad de que reclamen los pesos que están detrás de esos instrumentos es muy baja. Imaginemos que nadie quiere perderse tasas de inflación, tasas de interés o de rendimiento como las que están brindando el Banco Central. Sí es cierto que esto el Banco Central lo va a tener que desactivar en algún momento, pero te diría que con las tasas de inflación que están habiendo, ese pasivo se está licuando porque los rendimientos de las LELIQs son por debajo de la tasa de inflación, con lo cual en términos reales la pelota que se está generando con las LELIQs sería, diríamos, manejable para un organismo estatal como el Banco Central. Por lo tanto, estamos partiendo de un diagnóstico que a priori sonaría equivocado. Haremos más seguimiento sobre el tema, pero sinceramente, el panorama a partir del 11 de diciembre cada vez se ensombrece más a partir de las declaraciones que estamos escuchando de boca del propio Milei y de boca de quienes van a dirigir la economía a partir del 11 de diciembre.
Ale, antes de finalizar, a modo de resumen, más allá de todo lo que explicaste, a modo de resumen es el escenario perdón, actual de la Argentina es de inflación, ¿sí? La economía no está decayendo como lo muestra de alguna manera ese gráfico. No. ¿Cuál es el cambio y la decisión que toma el futuro gobierno para ubicarnos en eso que denominan esta inflación y directamente detener el crecimiento? Es decir, todo lo contrario, contraer justamente el crecimiento económico de la Argentina y encima acentuar la inflación y además ya expresamente anunciado por el propio próximo presidente Javier Milei, les llevaría mínimo 24 meses, es decir, 2 años, la mitad del periodo presidencial, detener la inflación. A fin y al cabo, justamente, a modo de resumen, ¿qué es lo que se cambia? Básicamente, la inversión en obra pública y en obras de infraestructura, sobre todo energéticas. Por eso la advertencia de Diana Mondino de que va a faltar energía a los industriales. Y esa inyección de dinero a través de la obra pública que es movilizadora y motorizadora y el consecuente desempleo que va a generar la no inversión del Estado en obra pública, más allá de la apertura que se va a venir respecto de las importaciones, lo que hará que Que eso los también, productos industriales que se y eso producen en la siempre aniquila Argentina también el no empleo en la puedan Argentina. competir. Ale, eso siempre aniquila el empleo en la Argentina, ya es histórico, ya se sabe que funciona así, abrir indiscriminadamente las importaciones. Bueno, vos me preguntabas en dónde están, en qué medidas radica esta advertencia de esta inflación. Bueno, en esas medidas. Ok, todas las Eh, medidas hasta ahora lo que está diciendo es todo absolutamente negativo y digo, y la inflación no se va a detener. Al no, contrario, ya anunciaron que va a ser mayor a los índices mensuales. sí, Digo, ¿dónde radica el cambio entonces? ¿Dónde efectivamente. está la solución al gran problema que tenemos las y los argentinos? Todavía el presidente no la ha manifestado. Lo único que nos dicen es que hay que esperar 24 meses a que los precios relativos se acomoden en la economía. Sin lugar a dudas, esto va a generar, y lo que más me atemoriza es una, un término que utilizó Javier Milei para referirse a los daños colaterales que las medidas del gobierno pueden llegar a ocasionar. Habló de caídos, ni siquiera habló de desempleados o de personas que pueden estar llegando a pasar un mal momento. Habló directamente de caídos, término que, digamos, en el periodismo de guerra significa muertes, desapariciones directamente de la economía de actores fundamentales. La verdad que el panorama es negro, no quiero ser alarmista. De alguna manera, la Argentina ha salido de crisis peores, pero sin lugar a dudas, esto va a generar mucho daño en el entramado social y sobre todo en aquellos que tienen menores ingresos. Por eso Javier Milei habla de caídos directamente eh, y bueno, al menos da la esperanza de que la asistencia del Estado en ese sentido va a ser presente porque habló de tener la billetera abierta en el Ministerio de Capital Humano, ese mega ministerio que se ha creado a partir del gobierno de Javier Milei, para atender a ese público o a esos caídos como él los denomina. Bien. Ale, ahora sí, a modo de cierre, hay un deseo que quiero pedirle a Papá Noel si está dando vueltas por ahí. Me encantaría leerte un poco estos conceptos en una notita. Bueno, haremos todo lo posible, generaremos el newsletter correspondiente porque la verdad es que amerita plasmar estas situaciones en papel. Muy bien. Como siempre, un placer, Ale, escucharte. No puedo decir lo mismo a veces del contenido. No, lamentablemente no, pero bueno, tenemos 24 meses de esto, así que vamos acostumbrándonos. Muy bien. Acostúmbrense también a tener la columna del señor Alejandro Nava con la economía de a pie. Siempre un placer y también muy claro todos los conceptos. Sos muy didáctico, Ale. No sé si te lo dijeron alguna vez en las tantas clases que diste. No, la verdad es que no, pero no importa. Eh, calculo que es así. Tal cual. ¿Seguís dando clases? En este momento no, estoy un poco
alejado de las pizarras. Muy bien. Tendrías que haber respondido sí, todos los viernes acá en el noticiero, porque das clases de economía acá. Bueno, déjame saludar a todos los integrantes de la producción del noticiero. Muy bien. Saludamos entonces a Nahuel Isela en tu nombre, que está del otro lado. Sigue Juan Pucharelli trabajando y Vicky Duclos Sibuet. Ale, Colón o Gimnasia. Mi corazón dice Gimnasia, pero me parece que Colón descubrió América. Muy bien. Bueno, América en realidad no la embarres. Si estaba descubierta América, ya había gente viviendo en el continente y demás. No, la gente estaba viviendo en otro país. Estás en otro colonizado, continente. estás colonizado. Colón descubrió América. No, chau. Ale Nava, gracias por tu columna, la arruinaste justo en el segundo final, así que te saludo. Y a ustedes que están del otro lado les aviso que falta noti todavía. Lo que vamos a hacer ahora, como siempre, ¿sí? Es un flash informativo, un resumen muy breve con lo que hay que saber de Argentina y del mundo. Música, algo para levantar la jornada. ¿Van a poner el tema que pidieron allá, aquel? ¿O no? Ah, bueno, nada, no quería meter la pata. Música y ya volvemos con el cierre, el último bloque de este noticiero de viernes 1 de diciembre. Anuncios antes de los anuncios. Este jueves, en la 29ª conferencia de la Unión Industrial Argentina, la designada canciller Diana Mondino aseguró que Argentina no ingresará a los BRICS. Además, adelantó que si el Congreso no aprueba leyes, van a gobernar por decreto. Como en los 90. El flamante ministro de Economía designado para el entrante gobierno, Luis Caputo, anunció a Joaquín Cotani en su gabinete. Cotani fue funcionario en la gestión de Domingo Cavallo durante la década del 90 y en el sector privado en Standard & Poor's y Lehman Brothers. Identidad y tecnología. El Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, lanzó el nuevo DNI electrónico, que utilizará un chip y un código QR de validación. De esta forma, cumplirá con altos estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología y calidad. Un día, muchas vidas. Organizaciones como la Fundación Huésped, el Hospital de Clínicas y la Universidad de Buenos Aires realizan testeos gratuitos, actividades de concienciación e información este viernes por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. 46% de las personas que contraen la enfermedad no hicieron el diagnóstico a tiempo. Primera Nacional. Este viernes, desde las 17 horas en el Estadio Marcelo Bielsa en Rosario, se juega el desempate entre Gimnasia Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe para mantener la categoría en la liga profesional. En caso de igualdad, se jugará a tiempo suplementario y de persistir la paridad, el descenso se definirá por penales.